Estamos en la segunda parte de nuestro programa, partiendo la segunda parte de nuestro programa y en contacto con las redes sociales también, por supuesto. Seguimos conectados a través de Facebook, haciendo un Facebook Live en estos segmentos del programa, invitándolos a todos ustedes a participar activamente con sus preguntas. En esta parte del programa vamos a hablar de úlceras varicosas y por supuesto de las varices. Para eso estamos con la doctora Stephanie Siegel. Ella es cirujano vascular periférico de la clínica Miguel Claro. Gracias por estar hoy día, Stephanie, con nosotros. Y estaba escuchando música, Stephanie. Oye, gracias por estar con nosotros. Fíjate que podríamos hablar de varices primero, ¿te parece? Como para que las personas empiecen a entender desde las varices. ¿Por qué se producen las varices? ¿Cuáles son las causas más comunes hoy día de tener varices? Mira, primero es importante mencionar de que las varices es una patología ultra mega frecuente, que es del orden de hasta el 33%, o sea, un tercio de la población en algún momento de la vida puede presentar varices. Y esto es que hay que entender que la vena, la función de la vena es devolver la sangre que se ocupó para limpiarse en el pulmón. Claro. Entonces, tú tienes que entender que el flujo siempre tiene que ir hacia arriba, hacia el pulmón. Y para eso, adentro de las venas, que son como unas cañerías, tenemos unas válvulas que hacen que la sangre siempre vaya solo en un sentido. Pero si esas válvulas se echan a perder, tú vas a tener que la sangre sube y se devuelve hacia el pie, digamos, que Exacto. Es donde no tiene que estar. Y eso va a hacer que la cañería se vaya dilatando cada vez más, que en este caso es la vena. Y eso va finalmente a producir algún tipo de patología varicosa por la dilatación de todas estas ramificaciones de las venitas que tienes, que se van a ir produciendo y algunas se van a ir visualizando más, que es cuando la gente consulta. Correcto. Es la causa de eso, la causa de la falla de las válvulas, lo más frecuente es que sea hereditario. Hereditario. Pero también está claro que parece que el ser humano no está apto para poder evolucionar tan rápido a la bipedestación, a caminar, y el estar de pie todos los días y la gravedad hace que las valvulitas se echen a perder, y hay otros factores más que te influyen, que son el embarazo, el aumento de peso, Exacto. el caminar mucho, la gente que hace mucha fuerza, digamos, en la zona pélvica inferior, como todos los que son los instrumentistas de viento, los profes, en fin, Correcto. Etcétera. Eso podría aumentar, ¿no es cierto?, la posibilidad de tenerla. Pero siempre está este componente hereditario detrás, ¿no? Sí. Muchas veces tiene ese componente hereditario y tiene las multíparas y todas estas cosas que se agregan a lo otro, digamos. Correcto. Pero es bien frecuente. ¿Cuándo debemos, porque claro, ¿cuándo debemos consultar al doctor? ¿Cuándo tenemos que ir a un cirujano vascular? Cuando veo que tengo un trayecto de vena, cuando me duele, cuando veo un trayecto tortuoso de la vena, cuando se me hinchan los tobillos. ¿Cuándo es el momento de ir y decirle, saco ahora al doctor mañana? La pregunta es bien interesante porque los pacientes habitualmente llegan, la gran mayoría, en una fase que es como más tardía, que es cuando ya están súper sintomáticos, no solo del síntoma, es decir, del dolor, de la pesadez de la pierna, del calambre, del hinchazón, sino que muchas veces te llegan ya complicados con una úlcera, por ejemplo, varicosa, o con un trombo, o básicamente con los racimos que parecen nubes ahí en las piernas. Claro. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que uno debería, claro, si ya tienes esos síntomas, evidentemente consultar. Pero el síntoma más precoz que uno pudiera tener es la pesadez quizás y la hinchazón de las piernas, que es como lo que te puede ir avisando antes de que consultar con las complicaciones o cuando la cosa ya está muy avanzada. Hinchazón de las piernas, fíjate, y ahí hay un tema que a mí me pasaba como traumatólogo, y llegan los pacientes y decían, doctor, parece que tengo un esguince de tobillo, se confundía mucho. Entonces no había traumatismo, no había ninguna causa, y tú veías que era un edema que era distinto a un esguince de tobillo, y lo mandaba al cirujano vascular directo, digamos. Hay mucho de eso, se me hinchan los tobillos. ¿Por qué se me hinchan los tobillos? ¿Te fijas? Y es es una pregunta muy frecuente, sobre todo en las mujeres. Se hinchan los tobillos por una causa súper de física básica. Es porque uno está de pie. Exacto. Entonces, en el fondo, por gravedad, el acúmulo del líquido, si es que uno estuviera de cabeza, el acúmulo del líquido sería en los muslos. Claro. Pero como uno está de pie y caminas, el acúmulo del líquido es en los tobillos, igual que pasa con la patología de ustedes, que cuando tienen un trauma de rodilla, ¿cierto? O incluso más alto, por gravedad va a bajar y vas a tener un edema del tobillo. Claro. Y eso es lo que en el fondo las mujeres te consultan y dicen, se me desaparece el tobillo. Se me desaparece el tobillo, me queda marcado el calcetín. Exactamente. Y que tiene mucho que ver con la patología también de ustedes, entre paréntesis. Sí. Porque las trombosis están relacionadas con
muchas de las patologías de traumato. En ese caso, entonces, Stephanie, doctora, recomendaríamos que las personas que tienen hinchazón de tobillo consulten y se hagan un chequeo, ¿no es cierto? Y vean cómo están. Muchas personas dicen, doctor, pueden ser varices internas. Exactamente. Y eso es porque no necesariamente existe ese concepto de la varice interna. ¿Existe el concepto de la varice interna? Existe el concepto en la población, por lo tanto, igual existe, digamos, ¿cierto? Claro. Pero en el fondo lo que te quieren decir es de que es como la procesión va por dentro, está la vena mala. Está la vena mala. Pero no se está manifestando todavía los cototos por fuera. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes, acuérdate, dos sistemas de vena. Uno que va por dentro de los músculos, exacto, que son las venas gruesas, fundamentales, digamos, sin las cuales uno no puede vivir bien, y las venas que van por sobre los músculos, que son básicamente las safenas, que son las que uno como cirujano vascular puede operar, intervenir, etcétera. Exacto. Pero cuando el problema ya va por dentro, ya la cosa es más difícil. Entonces, también está ese acápite. ¿Por qué esta patología podría llegar a producir úlceras varicosas? ¿Y qué son las úlceras varicosas? Mira, la hiperpresión que se produce en la pierna, uno tiene que partir de la base de que cuando tú estás en una posición sentado, por ejemplo, ahora, normalmente la presión de la vena se mide en centímetros de agua. Tú tienes 10 centímetros de agua. Pero cuando uno está de pie, esa presión te aumenta a 100 centímetros de agua, o sea, 10 veces más. 10 veces más, o claro. sea, ya en palabras populares, digamos, para toda la gente, es como que si tú tuvieras tu tobillo aguantando una cantidad de presión, ¿cierto?, X, y que cuando después de un rato empieza esto a aumentar, y esa presión adentro de la vena, de esta manguera, no aguanta más y de repente ya empieza como a permear, a romper, ¿cierto?, a pasar hacia afuera, y eso empieza a producir un daño del tejido que circunda, que es la grasa, que está sobre las venas, y finalmente un daño sobre lo que es la piel, por presión desde adentro hacia afuera. Y a la vez, ¿cierto?, se va produciendo una serie de cambios en la calidad del tejido, que hace que se fomente aún más la producción de esta úlcera por mala calidad de la piel, que se endurece, que se quebradiza la piel, sí, y los bichos que todos tenemos normalmente en la piel. No tienes defensa en la piel para defenderse de eso, claro. Entonces ese bicho se mete debajo de la piel, entra a la grasa y hace un factor más que hace que pueda producirse o esta infección de esta herida, digamos, y la aparición de una úlcera, o que de frentón la persona se golpee por un trauma y se produzca, ¿cierto?, una lesión cutánea. Y con eso de gatilla. Y con eso puedes hacer una varicorragia, claro. Y eso parte de un hoyito chiquitito sangrando a el acabose con una úlcera que la persona la deja estar porque era un puntito y después empezó a crecer claro. hasta... El tratamiento de eso, por ejemplo, la úlcera varicosa, ¿hacia dónde va hoy día? ¿Cómo ha ido evolucionando el tratamiento de estas úlceras? Mira, tenemos varias cosas nuevas, pero básicamente yo te diría que comprende 4 pilares fundamentales. El primero es que habitualmente el paciente te llega, hay que ver cuál es el origen, evidentemente. Cuando es varicosa, el 90% de las veces tú tienes una vena varicosa que está debajo produciendo ese problema, claro. Este problema, ¿cierto? Claro. Pero también puede ser porque tuviste un trombo antiguamente en el sistema venoso profundo, y esto es la manifestación ya más tardía de una secuela. De un trombo que produjo una obstrucción en el sistema profundo, y entonces el sistema superficial se empieza a llenar de sangre tratando de complementar. Claro. Sí, empieza a colapsar. Claro. Entonces tú tienes acá que ver la causa de esto, que generalmente son las varices, y en segundo lugar tienes que tratarlo en forma integral, y son 4 cosas, que es lo que yo siempre le digo a los pacientes: 4, puse 3, 4, ¿ah? 4, estos 4. Entonces, lo primero que hay que hacer es que tienes que mandar al paciente habitualmente a reposo, porque sin reposo no va a cicatrizar. Hacer una compresión adecuada de eso, con una venda o con una calceta especial, que lo que haga es la función de comprimir estas venas que no se están pudiendo comprimir por dentro porque las válvulas están malas, ¿cierto? Sí. En tercer lugar, tienes que tratar esto con antibiótico, porque el 90% de las veces te llega un paciente con una úlcera infectada. Y en cuarto lugar, que es como lo que tienes nuevo ahora, y quizás hay un quinto también, que son las curaciones avanzadas. Que la curación avanzada es un tema, porque ahora ya no es que la gasita con el suero y se acabó. Claro. Entonces tienes un tema de que hay una curación avanzada, entonces esto es mucho más rápido. Y el paciente con una buena curación puede granular, puede cerrar esa herida en un periodo mucho más rápido y con una menor cantidad de curaciones. Correcto. Entonces, cuando tú ya tienes eso listo, y aquí existen 2 tendencias, algunos quieren que el paciente esté con la úlcera cerrada para intervenirlo, que yo prefiero eso porque tienes menos riesgo de infección,
pero otros prefieren operarlo con la úlcera todavía abierta e ir a cerrar la vena, por así decirlo, que es lo que está produciendo este problema. O sea, en su última acción tendrías que corregirlo ya quirúrgicamente para que esto no vuelva a producirse. Correcto. Pero en el intertanto lo puedes manejar con una buena compresión elástica. Siempre hablamos de llegar a tiempo. En este caso, ¿cuáles son las señales que dan nuestras piernas, nuestro cuerpo para llegar a tiempo, para llegar a aquella etapa, ¿no es cierto?, médica, donde la intervención va a ser mínima y el resultado va a ser muy bueno? Lo primero son los síntomas, ¿cierto? Hay un dicho que a lo mejor ahora está de moda, no sé qué es, que tienes que escuchar a tu cuerpo. Y el escuchar a tu cuerpo, en este caso, es escuchar a las piernas. Las piernas se cansan, pesan, y de un momento a otro pasa a ver una situación que tú no tenías antes y que el paciente la puede detectar. Y dice, ya no estoy como antes, me pesan las piernas. Me siento las piernas más pesadas. Se me cansan, hay calambres, hay hinchazón del tobillo, y entonces en ese momento yo creo que es bueno consultar antes de que te aparezcan los otros síntomas. Evidentemente, si ya tienes cototos como tal, las varices, consultar antes de que eso se reviente. Exacto. Porque puede pasar que, me ha pasado harto con pacientes hombres que hacen deporte de contacto, fútbol, juegan a la pelota. Se rozan ahí, claro. Varicorragia, úlcera. Qué espanto, claro. Sí, exacto. Sí. Entonces, en el fondo, yo creo que esas son señales de alerta ya cuando tú ves que tu pierna ya dejó de ser lo que era antes y aparecen estos cototos, ir a consultar. A consultar al doctor. Sí. Vamos a seguir avanzando en este tema. Vamos a ir avanzando también con todo lo que son los cuidados. Por un lado, la prevención, ¿no es cierto? Pero también usted tiene varices hoy día, por ejemplo. ¿Cómo las puede cuidar? ¿Qué existe hoy día para poder mantener sus piernas en buenas condiciones, para poder cuidarlas? Y también avanzar un poquito en qué se hace hoy día desde el punto de vista quirúrgico o de tratamiento para las varices. Antiguamente se hablaba de la safenectomía, que era sacar todas las venas. Bueno, ha ido cambiando el mundo médico, la cirugía vascular ha avanzado muchísimo, así que esas novedades las vamos a tener de vuelta a esta pausa musical. Pausa y regresamos con ustedes. Vamos. Estamos de vuelta y pillamos a Stephanie Siegel tomándose cafecito. Pero tome tranquila el café, no se preocupe, relajada. La ven ahí por las redes sociales. Pero muy bien. Oye, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Stephanie, conversando este tema tan interesante. Y quedamos pendientes de poder seguir avanzando en el tema de la prevención y los cuidados. ¿Cuáles son los cuidados más importantes que debieran tener las personas que hoy día nos escuchan y tienen varices? Mira, primero quiero hacer un detalle. Yo creo que en realidad, si uno va a la salud pública y a la prevención primaria, antes de que tengan las varices, todos aquellos que estamos en el área, por ejemplo, de la salud, que estamos de pie todo el día, deberíamos usar medias para prevención, que no tienen una compresión tan apretada como las terapéuticas. Pero correcto, sí. Sí, pero deberíamos. Y de hecho, yo creo que la gran mayoría de los cirujanos y del personal que trabaja en pabellón y en el área de la salud usan esta compresión elástica, que no es la súper apretada, pero que es una compresión preventiva. Habiendo dicho eso, yo creo que ya una vez que tienes tus varices, hay cosas que evidentemente tienes que evitar y hay cosas que tienes que hacer. Y ya si en el diagnóstico hecho, hay que usar la compresión elástica, que es la adecuada. Correcto. Y esa es una media que es con una compresión de 20 a 30 milímetros de mercurio, aunque el doctor y el paciente patalee y te diga, esa no me gusta, muy apretada, es esa. ¿Es esa o ya vas a la siguiente etapa, que es, como tú dijiste, una alternativa quirúrgica o más definitiva? ¿Cierto? Ahora, en esa primera etapa, serviría entonces la venda, ¿no es cierto? Pero estas panty elasticadas, sí, ¿no es cierto? Venda también. O la venda. Sí. Dos, estaría el tema también de aquellas medidas, podríamos comillas, ambientales, ¿no? El tema de bajar de peso. Absolutamente. Controlar el peso ayudaría bastante, ¿no es cierto? ¿Qué influencia tiene el cigarro en esto? También tiene que ver y tiene más que ver en las complicaciones que tú puedas tener. Por ejemplo, en la trombosis. En la trombosis. Sí. Exacto. Y con respecto al peso que tú dijiste, que es un tema endémico ahora, es súper común, porque, por ejemplo, el paciente que llega, uno le mide peso, estatura, ve el índice de masa corporal, y un gran porcentaje está sobre el índice de masa corporal que uno desearía, sobre 30, ¿cierto? Exacto. Entonces, en ese sentido, hay que complementar con nutriólogo, mandar a bajar de peso, que es lo que uno hace inmediatamente, porque también con eso disminuyen los riesgos, la morbilidad, ¿cierto? Exacto. Control de peso, hábitos, ¿no es cierto? Dejarle todo el cigarro, por ejemplo, el tema de las panty que tú señalabas muy bien,
tratar de no mantener la estación, estar de pie en una sola posición todo el rato, sino que, por ejemplo, hay ejercicios que uno puede dejar. El pararse en punta de pie, por ejemplo. Sí, pararse en punta de pie, pararse en los talones. Exacto. En el fondo, estimular la bomba muscular de los gemelos. Correcto. La dorsiflexión del pie, en alguna de sus maneras, ya sea acostado, parado, ¿cierto? Una mesita. No se trata de hacer equilibrio un poco menos que arriba de un cono ahí como en el circo, pero de hacer ejercicio y no estar siempre, no mantener la misma posición, porque la bipedastación en un solo lugar es lo que te mata. Exacto. Si ese paciente camina, por ejemplo, un profe que haga clase, que tiene sus calcetas va y camina, va la activando musculatura. Exactamente. Pasa mucho con los cirujanos, en nuestro medio también se da mucho, que tiene que estar permanente 2 horas, por ejemplo, operando. Eso es fatal. Sí. También me atrevería a agregar quizás también el tema de controlar mis enfermedades crónicas, el control de la presión arterial, que produce daño en el endotelio, y lo otro también es la diabetes. La diabetes. Y lo otro también que tiene que ver, que es algo que te lo pregunta el paciente frecuentemente, es el uso de todos estos cobertores o las piscinas temperadas, porque el escaldazono famoso, ¿cierto?, que produce vasodilatación. Claro. Entonces eso mal, porque ya tienes una vena que está dilatada. La dilatas más todavía. Claro. El deporte, por ejemplo, el deporte es bueno, pero con tu soporte elástico, con tu media, y un deporte que no haga exceso en los gemelos, por ejemplo, todo lo que es press banca, ¿cierto?, que tú tienes que estar levantar con fuerza, eso está proscrito, no debería hacerse. Correcto. Pero todo lo que es aeróbico con tu mediecita, el trote, el trote, la bicicleta, todo eso, no habría problema. El caminar, ¿cierto? Pero con el soporte elástico, una vez que uno ya tiene el mal, digamos. Ahora, por ejemplo, estos ejercicios que tú dices permitirían, si yo tonifico más el gemelo, estoy ayudando también a mis venas. Entonces, si tengo un gemelo, una pantorrilla que se va tonificando en el tiempo, voy ayudando también a mi sistema vascular. Sí. De hecho, mira, es súper interesante y es cortito. Hicimos yo trabajo en la Mutual de Seguridad, hicimos con una kine un trabajo bien simpático de los pacientes que ya han tenido trombos profundos, cómo puedes ayudar con ejercicio al síndrome posfleítico, con rutinas de ejercicio power, con aeróbico. Y fíjate que el resultado fue con un N grande y bien significativo, que seguramente la kine ya lo debe estar publicando en alguna, porque fue una de sus tesis. Pero es impresionante porque los pacientes se alivian y es con ejercicio, bicicleta, caminata. Mira qué bueno. Sí. Entonces hay que estimularlo, realmente el paciente que te llega medio gordito, pero hay que insistirle en que tiene que hacerlo metódicamente. Sí. ¿Se venden en el mercado algunas cremas, para poner encima de la piel? ¿Cuál es la efectividad de estos recursos que existen? Mira, la efectividad del recurso es la lubricación. Porque las varices hacen que la piel se produzca una gran sequedad y por eso una de las complicaciones es el eczema, ¿cierto? Se rompe, se seca la piel, le pica al paciente mucho y se rompe produciendo un eczema que a veces es el comienzo de una úlcera. Correcto. La función de estas cremas es solamente lubricar. Lubricar la piel. Hay algunas de ellas que le han agregado algunos mentolados, ¿cierto? Algunos nombres varios que dan por la tele y eso lo que hacen es aliviar en el fondo porque el paciente siente un frescor en la pierna. Correcto. Pero la función de la crema, y puede ser cualquier crema, desde la vaselina sólida, que es la que uno usa, digamos, en el consultorio, o la glicerina líquida, que no tiene ninguna marca y es inerte, es lubricar la pierna. Para que no se agriete y no te entren los bichos. Perfecto. Esa es la función. Perfecto. Sí. Buen tema, fíjate, interesante porque preguntan mucho, la gente siempre pregunta y dice, bueno, ¿tendrá utilidad? La utilidad ya sabemos está concentrada en eso. Nos manda saludos Jorge Márquez, dice excelente explicación de la doctora, se te mandan muchas felicitaciones, muy buen programa doctora Aldunate, muchas gracias. Loida dice, a mí me pasó, Loida Maloyes de Puerto Rico, a mí se me hincharon mucho los pies antes de la operación, ya tengo 3 meses de operada y se me desapareció todo, muy bien, ¿ves? Ahí está un paciente que le fue bien con esto. Qué bueno. Vamos a hacer un corte, estamos justo en el corte de nuestro segundo bloque y de vuelta ya estamos para el cierre de este programa Doctor en Casa, pero obviamente con algunos datos interesantes para usted. Pausa y volvemos. Muchas gracias. Estamos de vuelta en Doctor en Casa conversando con la doctora Stephanie Siegel. Ella es cirujano vascular periférico de Clínica Miguel Claro. Ya tiene una pausa. Quedamos comprometidos con la doctora
para que nos cuente cuáles son los tratamientos que existen hoy día de la varices, ya hablando en el área quirúrgica, Stephanie. Mira, tenemos de lo más nuevo, lo más nuevo que son los tratamientos que cierran la vena que está mala. En este caso la gran mayoría que se llama safena, pero se cierra por dentro. ¿Con qué? Con una especie de algún polímero que lo que hace, ¿cierto?, es inyectarlo en forma percutánea a través de un Doppler. Incluso se puede hacer con anestesia local, entonces tú sellas entera la vena que está mala. Yo siempre le explico a los pacientes que es como la especie de la gotita que tú metas adentro y cierras claro, la vena. Claro. Y eso hay varios sistemas de closure vein que se hacen ahora y que la gracia que tiene es que es brutal la recuperación, porque tú al paciente lo puedes operar con anestesia local y entra caminando al pabellón y se baja de la camilla caminando y se va para la casa así de rápido, muchas personas dicen, ya, ponen esto, esclerosa mi vena. ¿Qué pasa pues con la vena? Me gustaría que le explicara eso a la persona. Esa vena se llena con un material que es como la gotita y lo que hace es que tú la sellas por dentro, es como que tú le metieras un cemento y esa vena a posteriori lo que hace es absorberse. Exacto. De alguna manera, digamos, el cuerpo, ¿cierto?, la integra, ¿cierto?, y queda como una cicatriz, como uno pudiera decir. Exacto, una cicatriz interna. Exactamente. Y hay otros métodos que son los que ya se conocen un poco más, que son la radiofrecuencia y el láser, con los cuales tú también obliteras la vena, la sellas por dentro, pero son métodos que son súper buenos, pero necesitan anestesia, raquidia, ¿cierto? Y necesita que el paciente tenga un cierto postoperatorio, no de salir al tiro a la pega. Correcto. Sí. Y si hay estos dos métodos cuyo objetivo final es el mismo, ¿no es cierto? Entonces también hay una indicación según caso para uno u otro. Exactamente. ¿No es cierto? Dependiendo del caso, es la técnica que vas a usar. Exactamente. En los casos más leves usarían el método de la esclerosis, está como de la gotita que dices tú. Sí, y también lo puedes usar en los casos más severos. Por ejemplo, cuando tú tienes una paciente de 80 y tantos años y que no le quieres someter a una anestesia general. Por cuidado general, claro. Tengo una paciente que se operó y se fue a la semana a juntarse con todos sus familiares en Brasil. Y se fue en avión y todo, había tenido una úlcera ella. Ya, perfecto. Entonces tú le sellas el eje, se va caminando a la casa y chao. Y se acabó. Se acabó. Y se acabó. Así, entonces, qué interesante, qué bueno hablar de esto, fíjate, Stephanie, porque muchas personas tienen como todavía el concepto de que todo esto es necesariamente cirugía. Hay casos, está la cirugía, está, ¿no es cierto?, estos métodos de esclerosis que sea a través de equipo o a través de esta comilla gotita que tú dices, ¿no es cierto?, que se mete adentro. Que se hace en pabellón, por seguridad. Sí, que se hace en pabellón, muy importante. ¿Por qué? Porque acá en Chile todavía no tenemos el sistema de box de procedimientos que existe como en Estados Unidos, que tú lo pudieras hacer en un box. Claro, hiperambulatorio. Sí, absolutamente. Un interesante tema. Muchas gracias, doctora, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y gracias también a la clínica Miguel Claro. Le manda salud al doctor Sala. Se los mandaré en tu nombre. En mi nombre. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Encantada. Y gracias a usted por la sintonía. Gracias por estar escuchándonos. Gracias a las personas que nos han seguido a través de las redes sociales y que han participado activamente. Un abrazo cariñoso y que tengan una excelente jornada.